Sean bienvenidos a esta entrevista en donde vamos a tocar un tema muy interesante para todos los docentes y todos los estudiantes y para todos los actores de la educación. Así que antes déjenme presentarles a la persona que nos va a ayudar a responder algunas incógnitas sobre el tema de la calidad en la educación. Ella es la licenciada Alison Alina Juárez Collazo. Es licenciada en educación primaria. Actualmente se desempeña en la Escuela José María Morelos y Pavón en el municipio de Tlacotepec. Asimismo, es docente de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad CEUMA y es asesora de docentes de nuevo ingreso al sistema. Ella nos acompaña con mucho gusto y pues Alison, maestra Alison, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buena tarde. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar contigo en este momento y compartir un poco con respecto a este tema. Muchas gracias. Para nosotros es un honor poder escucharte y ahora sí, escuchar la voz de la experiencia. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, hablando de calidad educativa. Yo creo que lo primero es entender o conocer qué es calidad. ¿Qué es la calidad, maestra? Bien, Ricardo, pues mira, el término calidad es importante mencionar que se instala en los años 90, no solamente en México, sino en todos los países. Esto con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje. Ahora bien, para mí, la calidad educativa es identificar y dar respuesta a todas aquellas necesidades de nuestros alumnos. Pero más que hablar de calidad educativa, yo hablaría del término que estamos utilizando actualmente en la parte educativa, que es excelencia. Este término incluye no solamente hablar de calidad, sino hablar de equidad, eficiencia, eficacia y obviamente cuando estamos hablando de esto también hablamos de la pertinencia y la relevancia, porque más que hablar de la calidad, menciono el término excelencia nuevamente porque este nos permite preparar a nuestros alumnos para la vida diaria. Entonces, para mí, más que hablar de calidad, hablaría de excelencia. Eso, maestra Alison, la verdad vuelve el tema más complejo. ¿Por qué digo más complejo? Porque cuando hablamos de calidad, podemos hablar de una calidad buena o una calidad mala o una calidad media o como ustedes quieran. Pero en el tema de la excelencia, no. La excelencia es perfecta. No hay áreas de oportunidad, no hay errores. Por lo tanto, podemos hablar o podemos decir que este término de la excelencia en la educación hace que los retos sean mayúsculos. Entonces, maestra, para usted, ¿cuáles son los grandes retos de México para alcanzar la calidad o, como usted dice, la excelencia educativa? Bien, Ricardo, siento que uno de los más grandes retos por los que estamos pasando viene siendo la cobertura de la educación. Es decir, sabemos que la educación es un derecho para todos, pero que en realidad no está llegando a todas las personas dentro de nuestro país. Otro de los grandes retos que enfrentamos son todos aquellos recursos, tanto humanos como materiales. Te comparto, en el municipio donde yo trabajo hay escuelas, sin embargo, no hay maestros. Entonces, es aquí donde hago bastante énfasis en que nos está haciendo falta cubrir estas partes para lograr que la educación llegue a todo el país. Debemos también tomar en cuenta el término que te mencionaba anteriormente, equidad, justicia e impartir este derecho a todos los ciudadanos. Debemos también tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos y a su vez considero que uno de nuestros más grandes retos es el reformar nuestra currícula. Te comparto, Ricardo, que donde yo trabajo es una escuela multigrado, sin embargo no contamos con un plan y programa. Nuestra malla curricular no es la idónea para atender las necesidades tanto socioeconómicas, culturales y necesidades que mi comunidad en sí logra, tiene. Entonces, se puede decir que hasta aquí nos vemos todavía con ese reto de desigualdad, que decimos que hay educación, pero que realmente no está llegando como tendría que llegar a todas partes. Y nos estamos olvidando de esta parte de atender las desigualdades sociales. Ahora sí que, como diría Jack el Destripador, vámonos parte por parte. Entonces, maestra,
Hablando de políticas públicas, ¿qué estrategias se podrían implementar para ir disolviendo esos retos? Usted menciona la equidad, lograr la equidad es un reto, lograr la cobertura es otro reto del que se ha estado hablando desde, pues ahora sí que desde hace un siglo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que usted cree que se debería de implementar en políticas públicas para lograr eso? Y también, pues, la cuestión de conseguir personal, de conseguir los recursos, de conseguir materiales, parte por parte. Vamos a analizar cada punto. ¿Cuáles son esas estrategias, maestra? Pienso que una de las estrategias más importantes, hablando de lo que te comentaba de la actualización del currículo, sería ver esta parte, ¿no? Es decir, que los planes y programas o la malla curricular estén ad hoc a las necesidades de nuestros estudiantes. No podemos evaluar ni enseñar de la misma manera a un alumno que se encuentra en una ciudad que a un alumno que se encuentra en las zonas lejanas del estado, o en este caso en sus orillas. Bien, por otra parte, también me encantaría que se pudiera continuar con el proceso educativo de sus profesionales, porque siempre hablamos de calidad educativa en cuanto a la enseñanza de nuestros alumnos, pero estamos dejando de lado la enseñanza o el proceso educativo de su profesorado. Entonces, tendríamos que continuar con este proceso de evaluación continua y permanente para que los docentes que están frente a grupo puedan desempeñar perfectamente su trabajo. Ahora, otra de las cuestiones o estrategia que yo implementaría en cuestiones de política pública sería el que el recurso llegue verdaderamente hacia donde ha sido destinado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, Ricardo, donde desafortunadamente existe mucha corrupción, sobre todo en esta parte en términos educativos, donde el fondo o el capital llega a los más altos mandos, sin embargo, jamás lo vemos en las instituciones. Entonces, tendríamos que hablar ahí nuevamente de la parte de equidad y justicia, que se les reparta conforme a las necesidades, que en verdad este recurso llegue a las instituciones y sobre todo a las instituciones más vulnerables. El reto sería lograr todo eso. ¿Por Así qué no es. lo hacen? ¿Por qué cree que el sistema no lo hace, no lo toma en cuenta? ¿Por qué no se logra eso? Yo creo que no se logra porque no estamos siendo congruentes, no estamos siendo justos entre lo que el sistema nos pide, entre lo que se le da a los alumnos. Y entonces aquí tendríamos que tomar en cuenta muchos factores. Lo que te decía, estamos hablando de una parte de honestidad. Siento que uno como actor educativo no está siendo honesto. Y no te hablo solamente de la parte docente, sino te hablo de todos los agentes que están inmersos en este sector. Vamos a dejar de hablar de manera general. Es obvio que en el ambiente educativo, en el sistema, hay personas que son corruptas, hay personas que son honestas, hay personas que saben trabajar, hay otras que no, hay personas que cubren el perfil, hay otras que no. Entonces, vamos a dejar de lado eso. Esperemos que algún día se logre implementar todo esto, que se acabe la corrupción, que sean honestos, que haya congruencia, pero vamos a enfocarnos ahora en ese aspecto. Usted, maestra, hablando de usted, ya no de los demás, ¿qué prácticas realiza para lograr una mejora educativa? Es una pregunta interesante, Ricardo. Lo primero que yo hago es tomar en cuenta las necesidades de mis alumnos. Parto desde ahí, hago un diagnóstico. ¿Cómo voy a mejorar mi práctica educativa si no sé cuáles son sus necesidades? ¿En qué condiciones viven? ¿Con qué herramientas cuentan en casa? Y obviamente también estoy en constante capacitación. El hecho de a veces estar en una comunidad o estar en una escuela multigrado o escuelas alejadas, piensas que hasta ahí es todo, pero no, al contrario, te tienes que capacitar más, tienes que buscar la manera de llevarle la enseñanza al alumno de acuerdo a su contexto. Es decir, una vez que ya sé las necesidades, la forma de aprender de mis alumnos, tomo en cuenta sus canales de aprendizaje, sus estilos, su ritmo. Una vez que yo ya tengo todo eso, ahora sí, les brindo esa educación que ellos necesitan. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo intento explicarles matemáticas a mis alumnos y algún problema de multiplicación, por ejemplo, trato de adentrar ese problema a situaciones que ellos viven.
No les voy a hablar de ciudades o de comercio, cuando a lo mejor a ellos les puedo hablar de agricultura, de ganado, y a través de esos ejemplos que ellos ya conocen, yo parto para dar mis clases. Entonces, paso mi conocimiento a algo real, a algo que ellos estén viviendo, de acuerdo siempre a su contexto. Entiendo que usted pone todo su esfuerzo, todo su empeño para lograr esta excelencia educativa. Cuando hablamos de excelencia, la verdad creo yo que hablamos de algo imposible. Suena tal vez un poco mal, pero creo que es la verdad. ¿Por qué? Porque siempre podemos mejorar. Cuando llegamos a ese momento donde no podemos mejorar, algo está mal, no lo creo. Creo que siempre podemos ser mejores, entonces la excelencia siempre va a estar uno o dos pasos adelante. Pero supongamos que usted como docente es excelente. Yo creo que la responsabilidad no recae solamente en el docente, recae también en los demás actores educativos, como lo pueden ser los alumnos, como lo pueden ser los padres. En su medio, maestra, ¿cómo influyen los demás actores educativos en esta excelencia de la educación? Bien, esta es una pregunta que sí me hace reflexionar bastante, porque es cierto que influyen todos, ¿no? Desde la comunidad, padres de familia, directivos, docentes y demás. Sin embargo, sí es una tarea complicada, ¿sabes? Porque a veces uno como docente pone su granito, pero en casa ya no hay seguimiento. O en casa el padre de familia tal vez no comprende el contenido. Entonces, si queremos lograr esta calidad, es lo que te decía, tenemos que ser justos o en este caso equitativos. Si el padre no lo comprende, trato de dejar tareas que el alumno pueda hacer por sí solo. Y si el padre también quiere aprender, existe esa apertura y esa disponibilidad de darle tutoría, porque al final el que se encarga también de la educación en casa es el papá. Entonces va a cumplir o va a tener un peso muy importante en la educación del estudiante. Otra forma de cómo influyen estos actores es en cuanto al profesorado. Fíjate que anteriormente estábamos haciendo compartición entre pares. ¿Y en qué consistía esta dinámica? Bueno, consistía en que como donde yo trabajo son grupos únicos, hacíamos observaciones por ciclos. Entonces, si hay un primero, no hay un primero A, B, C o D, un único primero, un único segundo, un único tercero. Entonces, lo que hacemos es compartir entre pares estrategias a través de ciclos. La maestra de primero y segundo trabajan juntas, la de tercero y cuarto trabajan juntos y quinto y sexto trabajamos juntos. Entonces, haz de cuenta que se le da un seguimiento a los alumnos. La ventaja que tengo de estar en una escuela donde los grupos son exclusivos es que conocemos las fortalezas y las áreas de oportunidad de todos los alumnos de la escuela. Son 150 en matrícula y a los 150 los conozco. Entonces, podemos compartir técnicas que nos hayan servido para dominar algún tema, estrategias para captar la atención de nuestros alumnos, formas de trabajo con los padres y también fíjate que se da mucho el trabajo en comunidad. Entonces, aquí han influido en ese aspecto. Sin embargo, también, aunque todo suena bonito, te debo pintar una realidad, que a veces uno como docente puede hacer mucho, pero influye también la parte directiva. Y si la parte directiva hace falta el liderazgo, el seguimiento, la coordinación, o el que digan que van a ir a evaluar tu clase y a la mera hora no lleguen y tus niños se queden esperando porque la directora va a llegar a ver cuántas palabras leen, a ver qué han aprendido y no llega, también eso suele desmotivar a los alumnos. Entonces, en el medio hay de todo, Ricardo. Maestros, compañeros comprometidos, compañeros que falta vocación, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede desde nuestras trincheras. Algo que se aprecia mucho es la honestidad, maestra. Usted yo creo que nos pintó un escenario realista, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que vive. Y bien dicen que cada quien habla según le fue en la feria. Pero yo soy un fiel creyente de que el poder de la mente es muy amplio. Creo que la visualización es una herramienta muy poderosa, muy útil. Y a mí me gustaría conocer cómo visualiza usted un México
en donde alcanzamos la excelencia educativa, en donde los docentes tienen vocación, en donde se logra la cobertura, en donde se logra una educación con equidad, en donde se logra incluir, en donde llegan los recursos, en donde hay un programa de estudio diseñado de acuerdo a las necesidades de las autoridades. ¿Cómo sería un México con una educación de excelencia, maestra? ¿Cómo se lo imagina usted? Suena bastante ambicioso esto que me estás presentando y hasta, no quiero ser negativa, pero incluso suena utópico. Con respecto a tu pregunta, veo un México de oportunidades, veo un México de crecimiento, un México competente, y competente me refiero a que podamos competir contra los demás países, ¿no? Un país que no es educado, un país que no invierte en su educación, difícilmente va a poder crecer, y no solamente me refiero a este sector, sino en todos los sectores, porque recordemos que la educación es la base del crecimiento de un país. Entonces, yo veo este México creciendo, este México donde las oportunidades son iguales para todos. Me gustaría muchísimo que algún día logremos alcanzar este sueño. Me gustaría muchísimo tener compañeros que sientan esa vocación de enseñar, que se sientan comprometidos, porque a veces la parte del compromiso nos pesa demasiado y pueden estar algunos cursos, algunos diplomados, talleres y demás, y podemos a veces quejarnos, pero también somos un poco flojos y no queremos tomarlo. Entonces, va a ser una tarea difícil. No digo que imposible, pero sí difícil, porque todo va a partir de ahí, de la vocación. Entonces, sí veo un México creciendo, sí veo un México lleno de oportunidades y ojalá que se logre, ojalá que logremos algún día en todos estos exámenes que hacen de enlace para medir los conocimientos, habilidades y todas aquellas competencias de la sociedad dentro de un país, podamos estar entre los mejores. Porque pues han habido muchas pruebas, ¿no? De países que tenían una pésima calidad académica y de repente fueron creciendo, ¿no? Entonces, no se pierde esa esperanza, Ricardo. Muchas gracias, maestra. Siempre es bueno visualizar, es bueno echar a andar la imaginación, aunque suene imposible, aunque parezca una utopía. No perdemos nada con soñar. Bien dijo Oscar Wilde en una ocasión que todos vivimos bajo la misma cloaca, pero algunos de nosotros miramos desde ella las estrellas. Así que, maestra, quiero hacer una última invitación a la audiencia a partir, pues una exhortación, una invitación, una última reflexión sobre el tema de la calidad o de la excelencia educativa, por favor. Una última reflexión, llevar a cabo todo esto que ya te vengo planteando desde el inicio. Llevar a cabo equidad, llevar a cabo la justicia, llevar a cabo eficiencia, eficacia, permanencia, compromiso. Entonces, exhorto a tu audiencia a eso, a tener compromiso, tener vocación con la educación, porque sí se puede mejorar y sí podemos crecer. Y ya no estamos en los tiempos de antes, que entre maestros nos atacábamos o que la misma sociedad a veces nos ataca, ¿no? Estamos en un momento donde uno como docente, uno como actor educativo, tendría que comprometerse con sus mismos compañeros para crecer entre todos, porque el equipo también da bastante fuerza y da bastante resultado, bastante mejor, avances para los resultados en cuestión educativa. Entonces eso, invitar a todos aquellos que nos escuchan a que sientan ese compromiso y esa responsabilidad de crecer todos juntos. Pues muchas gracias, maestra Alison, por compartirnos un poco de su experiencia, que yo que estoy seguro que es bastante. Gracias por su tiempo, que es oro. Y invito a la audiencia a que por favor no eche las palabras de la maestra Alison en un saco roto, porque a veces buscamos la excelencia allá afuera, cuando la excelencia está aquí adentro. Ella ha sido la maestra Alison Alina Juárez Collazo y un servidor, Ricardo Medel, y ha sido un gusto que nos acompañaran con este tema tan importante que es la excelencia educativa o calidad educativa. Así que nos vemos hasta la próxima.